¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy en la clase de matemática correspondiente al curso de séptimo vamos a estar revisando el tema de operaciones utilizando números naturales. Entre más detalle, en este caso podemos identificar las cuatro operaciones básicas elementales que pueden ser usadas en el rango de los números naturales, como lo son suma, resta, multiplicación y división. Y más que todo vamos a detallar cuáles son las propiedades que éstas pueden seguir. Bien, referente a la suma, se nos menciona lo siguiente: suma de números naturales. Esta es una operación matemática que consiste en combinar o añadir dos números o más cantidades, en este caso, para poder obtener una cantidad de resultado final. Entre los términos de la suma tenemos los siguientes. A cada uno de los valores que se estén sumando los vamos a llamar, como su nombre también lo indica, sumandos, haciendo referencia a nuevamente aquellas cantidades que se van a ir, en este caso, formulando o van a llevarse a cabo dentro de la operación para poder obtener un resultado. Al resultado, por su parte, lo vamos a llamar suma o total. Las propiedades que hemos de tener en consideración a la adición son las siguientes: la propiedad asociativa, la conmutativa y la del elemento neutro. Primero vamos a analizar cada una de ellas. La que se menciona en primera instancia es la asociativa. Digamos en referencia a lo siguiente. Por lo general, cuando se establezca algún tipo de operación en las cuales estén entrando allí conjuntos de agrupaciones como lo pueden ser, en este caso, los paréntesis, podemos resolver esa operación en primer lugar, luego le sumamos el siguiente y va a dar exactamente el mismo valor si, por ejemplo, uno de los elementos que se encuentra dentro del conjunto de agrupación pasaría a estar fuera. Explicando brevemente es la siguiente idea para que podamos entender. Miren, aquí por ejemplo tenemos elemento n, m y k. Como pueden ver, m y k se encuentran ubicados dentro de un conjunto de agrupación, en este caso en paréntesis. Pero como lo pueden ver, si por ejemplo yo agrego en una segunda sumatoria el valor de n y el valor de m dentro del valor, en este caso, del conjunto de agrupación, y luego le sumo el valor de k, voy a obtener prácticamente el mismo resultado. A eso se refiere la propiedad asociativa como tal, porque sin importar los valores en este caso o las reagrupaciones que vayamos haciendo, considerando que es una suma, siempre vamos a establecer el mismo resultado. Ahora, con lo que respecta a la propiedad conmutativa es lo siguiente. Lo que la propiedad conmutativa se refiere es que el valor, o en este caso el lugar de los sumandos, no va a alterar nuestra suma o total. Podemos escribir un valor en primer lugar o colocarlo en una segunda operación dentro de un segundo lugar y va a dar exactamente también la misma interpretación o el mismo resultado. ¿Ok? Es la idea. Tengamos en cuenta que la propiedad conmutativa, sin importar el orden en el que vayamos a establecer los sumandos, nos va a establecer la misma cantidad de respuesta. Ahora, la del elemento neutro nos menciona lo siguiente. El elemento neutro que nosotros podemos utilizar para, en este caso, para aplicarlo mediante una suma, es el valor de cero. ¿Okay? El elemento neutro prácticamente se refiere a que nuestra operación de allí no se vea modificada. Entonces, ¿cuál es el único valor neutro que nosotros conocemos en sumatoria? Es el valor de cero. Si por ejemplo a un 10 le sumo 0, no va a repercutir, en este caso no va a verse modificado mi resultado, porque sabemos que todo número sumado para 0 es a sí mismo. Pasamos directamente con la resta. La resta se nos menciona que es una operación matemática que consiste en descomponer, en la que, dada cierta cantidad, eliminar una parte de ella y el resultado lo hemos de conocer como diferencia. Por ejemplo, el que ustedes pueden, en este caso, visualizar en la pantalla con cada uno de los términos que se conlleva. Por ejemplo, el minuendo representa la cantidad que va a ser restada. El sustrayendo, por su parte, representa la cantidad que van a restar, o sea, le van a quitar como tal. Y la diferencia representa como tal la cantidad del resultado o lo que obtuvimos a partir de aquella resta. Aquí, por ejemplo, con respecto a la resta, no tenemos muchas propiedades en las cuales tengamos que analizar, porque bueno, básicamente no hay una reagrupación en la que podamos mencionar que se vea del torno diferente. Es por ello que, bueno, solo la aplicamos de la metodología clásica de una resta de un valor para otro.
Pasamos directamente con la multiplicación de números naturales. Se nos menciona lo siguiente. Esta es una operación aritmética de descomposición que consiste en sumar reiteradamente la primera cantidad tantas veces como lo indica la segunda. Muy bien, aquí por ejemplo vamos a pasar en breves rasgos con cuáles son los términos que podemos encontrarnos dentro de los valores, en este caso de la multiplicación, y junto a las propiedades. Como tal, pueden ver la resolución de, por ejemplo, las ejemplificaciones que se ven, como por ejemplo el valor de 5 multiplicado por 4, el valor de 945 multiplicado para el valor de 3. Se encuentra a detalle la resolución de los mismos, algo que en este caso vamos a pasar en este momento desapercibido para analizar más que todos los términos y cuáles son cada una de sus propiedades. Por ejemplo, cuando encontremos sintetizado, por ejemplo aquí, valores en este caso, o más que todo encontremos una multiplicación de forma lineal, las vamos a determinar por factores, pero ambos podemos determinarlo de esa forma, porque recuerden que sin importar el valor, en este caso el lugar en el que ocupen, vamos a establecer el mismo resultado. ¿Ok? Entonces tenemos 5 por 4, aquí directamente es igual a 20. En los dos valores, en este caso, los dos números agregan o representan factores, mientras que el resultado es nuestro producto total. ¿Ok? Multiplicando y el multiplicador. Multiplicando representa la cantidad que va a ser repetida y el multiplicador nos deja o al menos nos indica cuántas veces se tiene que repetir aquel número. Bien, forma lineal lo podemos agregar así forma lineal o una forma en la que nosotros agreguemos el proceso mediante una multiplicación de forma vertical. Bien, es prácticamente la terminología que conocemos también en la multiplicación. Pasamos de lleno a las propiedades que podemos encontrarnos. Miren, aquí por ejemplo tenemos la propiedad asociativa, que es comúnmente conocida, o al menos la relacionamos con lo de la primera propiedad de la suma. En este caso es prácticamente igual. Podemos mencionarla de esa forma, es prácticamente igual. Nuevamente, haciendo un análisis, como podemos ver, se encuentran en consideración conjuntos de agrupaciones, en este caso paréntesis. Bien, resolvemos las operaciones. Por lo general siempre vamos a tender a resolver las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis, para luego, en este caso, operar con la que se encuentra fuera. Y como pueden ver, por ejemplo, si yo multiplico 3 por 4, en este caso un resultado de 12, y luego le multiplico 7, voy a obtener un resultado de 84. Bien, exactamente el mismo resultado es el que voy a tener si, por ejemplo, agrego el valor de 3 fuera del conjunto de agrupación. ¿Ok? Por ejemplo, aquí 4 por 7 es igual a 28 y a 28 le multiplico 3 es igual a 84. Muy bien, nuevamente, de ello se trata de la propiedad asociativa, que sin importar los valores, en este caso, que se encuentren fuera o dentro del conjunto de agrupaciones, vamos a tener el mismo resultado. Bien, el elemento neutro. A ver, aquí en multiplicación, el elemento neutro que se conoce es el valor de 1. ¿Por qué? Porque sin importar la multiplicación que se realice y sin importar la cantidad que sea, si lo multiplicamos por 1 va a ser así mismo. El elemento absorbente. Este lo podemos en este caso identificar como un valor de 0, porque hemos de denotar que todo número multiplicado para 0 es 0. Bien, es directamente la cuestión. Y la propiedad distributiva. Nuevamente, esto es en este caso, muy similar a como lo planteamos mediante una propiedad asociativa, sino que aquí, por ejemplo, ya descomponemos un poquito más los números. Por ejemplo, tenemos los siguientes valores. 45 multiplicado por lo siguiente, sumatoria de 7 más 2. ¿Ven? Como pueden prácticamente ustedes también visualizar, estamos teniendo algún tipo de operación que se lleva a cabo mediante operaciones, en este caso de multiplicación y sumatoria, que si nosotros resolvemos así detalladamente, en este caso la operación correspondiente con el orden en el que vayan estableciéndose cada uno de los procesos, vamos a obtener también los resultados iguales. Bien, por ejemplo, 7 y 2 es igual a 9. 9 multiplicado por 45 es igual a 405. Y bien, aquí por ejemplo se está desarrollando una operación que podríamos mencionar que está en este caso similar. La idea es que, para no hacernos mucho lío, la idea es que podamos multiplicar el valor que se encuentra fuera del conjunto de agrupación para cada uno de los que se encuentran dentro. Por ejemplo, 45 por 7 y 45
por 2. Miren aquí, 45 por 7 y 45 por 2, que prácticamente me establece lo siguiente. 45 por 7, 315 y 45 por 2, 90. Planteamos la sumatoria y obtenemos el resultado. Muy bien. Nuevamente, propiedad distributiva consiste en multiplicar los valores que se encuentran o el valor que se encuentra fuera del conjunto de agrupación para los dos que se encuentran dentro. Bien, es la idea en síntesis. Y finalizamos ya con la división de los números naturales. Conceptualmente, la división describe dos nociones relacionadas, aunque diferentes, en este caso la de separar y la de repartir. De forma formal, la división es una operación binaria, en este caso que dos números asocian el producto del primero por el inverso del segundo. Muy bien, es un poquito también complejo más que todo el proceso de división en el enunciado que lo podemos en este caso analizar. Pero tengan en cuenta lo siguiente, vamos a poder encontrarnos con dos tipos de divisiones, o al menos dos divisiones en forma de resultado. Uno en el que sea exacto, por ejemplo 15 dividido para 3, como pueden ver no hay lugares a interpretaciones o a números decimales. Decimos que bueno, la respuesta que yo voy a obtener me ofrece un valor, en este caso de número entero y natural. Mientras que en una división, en este caso una división entera como tal, podemos aquí por ejemplo dividir un valor al cual nosotros no podamos obtener un valor en concreto. O sea, no decimos que esa es una división exacta. Por ejemplo, porque podemos trabajar o al menos agregar números decimales. Bien, vamos ahora a revisar cuáles son los términos de la división. Dividendo es la cantidad que se va a repartir. El divisor nos indica la cantidad, en este caso, que entre cuántos van a ser repartidos. Aquí, por ejemplo, tenemos en este caso el resto, que es prácticamente la cantidad que sobra, y el cociente, lo que le toca a cada uno. Por ejemplo, en este caso, esta es la parte relacionada a la respuesta. La división también se puede expresar así. 9 dividido para 4 es igual a 2. Muy bien, aquí directamente. Aunque con valores decimales de por medio. Ahora, vamos a ver. Propiedades de la división de números naturales. Vamos a ver cuáles son las propiedades que podemos en este caso encontrar. La primera menciona que no es una operación interna. El resultado de dividir dos números naturales no siempre nos va a dar un número natural. Miren, como es el caso del segundo ejemplo. Como pueden ver aquí, por ejemplo, nos da un número decimal. Podríamos interpretarlo como respuesta como tal. La segunda, no es conmutativo. ¿A qué hacemos referencia que no es conmutativo? Que si yo, por ejemplo, agrego un primer valor o los coloco de forma desordenada, no voy a poder obtener el mismo resultado, como lo puede ser en la suma o en la multiplicación. En la operación de la división no se puede hacer aquello. Y 0 dividido entre cualquier número da como respuesta el valor de 0. Es también algo que debemos tener en consideración. Bien, es todo también por esta ocasión. Les agradezco mucho el tiempo.